porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. Qué hermoso que es todo esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ayuda, nos invita a hacer este camino de conversión, donde miramos nuestra responsabilidad social. Jaupebe, Shahenoi, Haaptoy, Lleva Ikutu y mi, cuánto empresario Millen en Duajina. A ver si ustedes tienen sus amigos, vamos a unirnos, ¿verdad? Vamos a unirnos. Yo quisiera reunirme con ustedes, a ver si hay alguno de ustedes que toma ahí la posta. No es que yo quiera llevar adelante, yo quisiera que todos, así como iglesia, como comunidad, como cajal, atuazú, porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo. En la medida en que nosotros también hacemos circular nuestros bienes, y el bien mayor es el bien de la educación que nosotros hemos recibido, el bien de la formación que vos recibiste de parte de Dios, y tenés que agradecerlo al Señor, que tuviste un papá o una mamá que te ayudaron, o algunos amigos, o no sé cómo, o esa inteligencia, esa capacidad que vos recibiste de parte de Dios, tu cualidad, para salir adelante, ¿verdad? Para salir adelante. Está cosa igual la uva cuela y po iñaca aria llevan boriahu no igual mova ni ojota o guapua lleva, pero sin embargo después personas así que han luchado, han mojado camiseta y se han proyectado. Y esto es lo lindo, queridos amigos, esto es lo hermoso, que podamos verdaderamente hacer eso, que podamos verdaderamente esforzarnos, luchar, trabajar. ¿Para qué? Para salir airosos, para que nosotros podamos verdaderamente hacer lo mejor entre nosotros y ofrecer lo mejor también. Y esta cosa es la gracia de Dios. Cuanto empresario porque yo sé que en Ñande Yara Ñe muchos empresarios también están siguiendo, y les agradezco este deseo, ¿verdad?, de querer formarnos desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya sabemos que no es simplemente leer la Biblia y quedarnos con principios religiosos que parecen que están fuera de nuestra realidad. No, Señor. La palabra de Dios no te invita a tener el cuellito durito y mirar al cielo y quedarte ahí estático y como una estatua. Al contrario, misa est. Misa est. La misión comenzó, la timpe. Misa est. Entonces, por eso, ustedes que se conocen entre los empresarios, Peña Reunilla vive, lleva. Entre 2, entre 3, entre 4. Vamos a poner un poco de acuerdo a la posibilidad de ustedes, de acuerdo a esa responsabilidad social. Hay muchas cosas que podemos hacer. Ustedes no me pueden dar la idea. Yo tengo algunas ideas que quisiera hacer. No lo puedo hacer porque tenemos que ayudarnos, ¿verdad? O sea, lo que queremos hacer son cosas grandes y necesitan mucha inversión también, ¿verdad? Pero quiero que ustedes que están en ese ramo y saben manejar los negocios, entonces, que ayuden, no para nuestro provecho, será también para nuestro provecho, porque el Señor bendice verdaderamente a la persona que se esfuerza, que se esmera y que da lo suyo. Pero me pepe con ese teléfono, entonces a Serenoi, a Peyuña, a Monguestaña, a Reuní, y vamos a hacer algo. Yo sobre todo quisiera hacer con los niños de la calle, ahí quisiera comenzar, con esos que están sobre todo en los semáforos. De ahí vamos a comenzar. Y después de ahí vamos a prolongar, ¿verdad?, hacia sus padres, a ver cuál es el problema, por qué estos niños están en la calle. Los profetas se acuerdan que primero miran hacia el futuro y después miran también hacia atrás. Es decir, cuál es el problema, de dónde viene, por qué tenemos estos niños en la calle.
Entonces peña ya llamón guerana ya peñan de sociedad pendas ele y ponamba. Apeañón die pamante ya potas a comunidad haisha apego dice la iglesia. Eso quiere decir cajal, eso quiere decir atiguazú. Pero dice entonces ñañe reuní, aupebe entonces ya esa peñan de yara o me sea ñan de jamba esa pañan de noi. No vivamos solamente en nuestro mundo opulento, en nuestras oficinas, en nuestras lindas casas, en nuestras lindas piscinas, y ahí entonces nos encerramos y estábamos ahí viviendo, ¿verdad? Tranquilos nosotros. Y sabemos que en el mundo se están debatiendo muchos pobres, muchas personas que están luchando por el día a día. Están luchando por, ¿saben qué? Por una monedita. Una monedita de 500 i, una monedita de 1000 i, 2 moneditas de 500 i, 2 moneditas de 1000 i, o lo que sea. O un 2000 i, no sé. Cada uno sabe alguna vez cuánto le da, ¿verdad?, a ese pobre que está ahí, que te limpia el parabrisas. Pero ñame ven a Ishubecuera. Anila ñame ente Ishubecuera la plata a mí. Ñame Ishubecuera educación. Ya pues Ishubecuera en guanaje tamba e iponada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, últimamente estoy viendo que aparecen muchos supermercados ¿verdad? Por todas partes veo, pum, 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 como hongo, por todas partes. Ojalá nosotros, todos los empresarios, nos unamos y así también como hongo, así como esos supermercados que aparecen por todas partes, podamos hacer centros de capacitación, por ejemplo, para enseñarle a esos niños de la calle la electricidad, enseñarles la carpintería, enseñarles a ser buenos albañiles, enseñarles a ser topógrafos, enseñarles a ser modistas, enseñarles de todo, queridos amigos. Pero esto es solamente cuando nos dejamos tocar por Dios. Peñan de yarando poco y no ñan de rejeco, da ya cuemo ahí hoy, da ya pomo ahí hoy, maeve. Entonces, peala ya se a ese me lleva a pear con la ñan de yara este día ñan de mongu eajina. Y vamos a mirar ahora enseguida, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en este versículo 11 que nos dice el libro de Levítico, ¿verdad? Capítulo 19 estamos siempre. El 11 directamente nos dice, ustedes no robarán. A que vea, ustedes no robarán. No mentirán, ni se engañarán unos a otros. Esto sí que es bien fuerte, queridos hermanos. Y aquí sí que tenemos que entrar seriamente en una reflexión y una conversión profunda. Porque aquí en síntesis, tal vez si hoy vamos a cambiar nuestra terminología. La palabra robar, ya entendemos por nada, lleva. Pero tal vez hay otras palabras que nosotros hoy usamos también, por ejemplo, corrupción. Eso no te dice aquí la Biblia en ningún lugar. Entonces la gente dice, no, pero esto está bien, puedo seguir siendo corrupto porque la Biblia no lo dice. No, le trago la vida. Y le trago la vida, la Biblia no dice, vea la protestante, al pie de la letra, ya aquí no dice la Biblia, ustedes no serán corruptos. Entonces yo puedo ser corrupto. No hay que tomar al pie de la letra. Entonces podemos cambiar ese, ¿verdad? Condena el robo verdaderamente, practicado tanto por Jacob como también por su suegro Labán. Eso se condena. El verbo hebreo utilizado aquí para robar justamente se dice ganab, con la B, ganab. Y bueno, y eso nos hace entender. Tiene el sentido de robo realizado en secreto, furtivamente y sin violencia. Furtivamente, sin violencia, en secreto. No sé si nosotros robamos tan en secretamente, pero la Biblia por lo dice ganab. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín,
por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Apártate de mí, Satanás. Y da una explicación. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Teológicamente nos está diciendo que aquel que rechace la doctrina de Cristo, la palabra de Dios como tal, y comience a pensar como hombre y a enseñar eso como hombre, no habría ningún problema para decir que es obra de Satanás. ¿Por qué Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Entonces podríamos decir que teológicamente allí nos está mostrando que hay cristianos que pueden pensar como hombres, y no sería malo decir que eso es influencia de Satanás. Claro está, tiene razón, sería un insulto y no tenemos que a lo mejor insultarlo, pero sí podríamos decir es instrumento. Claro, instrumento. Padre, en este sentido solamente yo quisiera tomarlo bíblicamente, ¿verdad? Porque claro, para nosotros hoy esa palabra es muy peyorativa, ¿verdad? O sea, si yo te digo diablo, te digo. Pero si uno va bien a las raíces de la lengua, ¿verdad? Del griego, del hebreo, Satán quiere decir tentador, el que te tienta. O sea, justamente ese que viene y te está tentando y te quiere sacar del camino. O el diabolos, en griego quiere decir que te pone zangadilla, el que te quiere echar en el error. Entonces, en este sentido también es interesante, ¿verdad? Porque uno puede darse cuenta que ese hermano que viene y te está queriendo sacar de tu camino, vos estás como católico que esto, y viene y te dice, no, eso usted no crea porque eso es invención de esto o de aquello. Es el que te está poniendo un escollo, ese es un Satán que te está tentando. Cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le está diciendo, me estás tentando porque no querés que cumpla la voluntad de Dios. Oh, qué magnífico. Entonces, esa explicación, Padre, se la agradezco y se la voy a robar. No, claro. Se la voy a robar porque realmente el a veces no entendemos ese significado y usted lo explicó de una manera tan sencilla que la capté, ¿no? Y eso yo sé que también los demás la van a captar. Claro. Pero exactamente cuando somos instrumentos de Satanás, para no pensar que le estoy llamando de una manera agresiva diablo, el mal en persona, sino decir que somos, en cierta manera, podemos ser instrumentos de Satanás, aunque seamos cristianos, podemos ser instrumentos de Satanás cuando ponemos zancadilla a la persona, cuando lo llevamos al error o le engañamos en algo. Ahí somos instrumentos de Satanás. Y ciertamente ese es el problema que nos encontramos ahora. ¿Cuántas personas con la Biblia, como hizo Satanás con Cristo, vienen a tentarnos a nosotros? Y tenemos un gran problema. El problema es que nunca creímos en la tentación de Jesús en el desierto, que fue tentado por el diablo con las Sagradas Escrituras. Eso no lo tenemos presente. Y no nos imaginamos que el diablo nos va a llegar con la Biblia a tentarnos. Y nos encuentra desprevenidos. Y el católico cae fácilmente, porque nunca ha meditado las tentaciones de Cristo,
sobre todo esta tentación, que Mateo la pone como segunda y San Lucas la pone como tercera, esa tentación de que viene el diablo con las Sagradas Escrituras a tentarnos. Si el católico meditara eso, entonces estaría despierto y decir, bueno, cuando alguien me llegue a mí a predicar la palabra de Dios, yo tengo que ver si la está manipulando o no la está manipulando, yo tengo que ver que está en lo cierto o no está en lo cierto. Pero el mundo de hoy nos dice, el que traiga la Biblia, así sea el diablo, a mí no me importa, yo tengo que aceptarlo, porque al fin y al cabo es la misma Biblia, y al fin y al cabo me está hablando del mismo Dios, pero ¿y me está manipulando esa escritura? ¿Me está haciendo tropezar? ¿Me está haciendo ir por otros caminos que no es el que Jesucristo me mandó? Eso no me importa, lo que me importa es que es el mismo Dios y la misma Biblia. A mí sí me importa ver si me están desviando de los caminos del Señor o no. No me importa que me traigan la Biblia, no me importa que diga que es el mismo Dios. Lo que me importa es hacia dónde me quiere llevar, hacia dónde me quiere conducir, qué me está enseñando. Porque la Biblia puede ser un instrumento para engañar. Vaya usted a un brujo, ¿y qué tiene en la sala? Una Biblia. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Cuando usted ve una Biblia allí, usted dice, este es bueno. Sí, sí, sí. Y eso en Paraguay sucede mucho. Ahora que está hablando de eso, pues nosotros aquí le tenemos a lo que se llaman las macumberas o la gente que viene. Todas son influencias así. Lo primero que la gente me cuenta, porque después muchos vuelven y dice, bueno, pero padre, ahí tiene la Biblia. Te hace con el incienso, te ponen las velas, te ponen a los santos incluso. Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo? Ese es un diabolos. O ese es un daimón también, ¿verdad? O sea, usted estaba hablando de lo que sale desde adentro, pero que es una inclinación tuya, porque la palabra daimón quiere decir lo que sale de tu propia inspiración, desde adentro, ¿verdad? Entonces, verdaderamente son situaciones bastante complicadas. Bueno, otra preguntita, padre, quisiera hacerle. En esta experiencia que usted hace de su recorrido por toda América Latina, ¿verdad? Donde está predicando y hace llegar el mensaje, sobre todo en el sentido de un lenguaje apologético que usted hablaba de cómo presentar en lo positivo, ciertamente, que siempre la Iglesia ha utilizado muchísimo, ¿verdad? El lenguaje apologético. ¿Cuáles son? Por lo menos me diga ahora cuáles son los temas y después vamos a volver enseguida para conversar sobre cada uno de estos temas, padre. Así rápidamente, un elenco, una lista de lo que usted suele tratar más y que la gente le pregunta y que preocupa al católico actualmente. Sí, el tema que más atacan los hermanos separados es el tema de la adoración de las imágenes. Que desde ya solamente con esa frase, adorar imágenes, ya hay una mentira. Y el diablo, según dijo Jesucristo allá en San Juan capítulo 8, versículo, por allá en el versículo 44, el diablo es padre de toda mentira. Entonces, si es padre de toda mentira, pues esto, decir que nosotros adoramos las imágenes, ya es una mentira, porque adorar es creer que es Dios y nosotros no creemos que eso es Dios. Pero ahí está, diríamos, el primer tema que ellos atacan, las imágenes. Para ellos ahí está la clave de si son de Dios o no son de Dios. Si tienen imágenes, no es de Dios, eso es del diablo. Y por eso la mayoría de las sectas no tienen imágenes de los santos, porque otras imágenes sí tienen. Se les puede permitir tener otra imagen menos de los santos. De las cosas sagradas no, pero de las cosas malas sí pueden tener imágenes y las tienen. El segundo tema que atacan es el de la Virgen María. Y hay razón, porque sabemos que está escrito desde el comienzo de la Biblia y el final de la Biblia habla de la pelea entre el diablo y la mujer. Génesis 3:15, el primer libro, y Apocalipsis capítulo 12, del versículo, él lo puede leer desde el 9 en adelante, y ahí entonces está la pelea, o la puede leer desde el 6, o desde el 5, o desde el 12:1, para que lo lea completo. Ahí hay una pelea entre el diablo y la mujer, tal como estaba escrito en Génesis 3:15. Entonces es curioso ver cómo está reflejado en la Sagrada Escritura un odio del diablo contra la mujer, la madre del Hijo de Dios, la del Salvador. Y precisamente los hermanos separados, que se llaman cristianos, reflejan
ese odio de Satanás para con esa mujer. Y ese es el segundo tema que más ellos atacan. De ahí, pues también siguen con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la Eucaristía, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, no podemos tener los santos, que la cruz es maldita, que el bautismo de los niños, que el Papa es el anticristo, la bestia, que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Algunos ya van, como los testigos de Jehová, diciendo que Jesús no es Dios, es Superman. Otros, por ejemplo, los pentecostales unidos, que dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, que eso no puede ser, que como 3 personas pueden ser uno. Y entonces ahí ya van sembrando esto. O los adventistas que dicen que no hay que comer chancho, que le dicen ustedes, ¿no? Sí, chancho. No hay que comer cochino. Bueno. En guaraní. Y no hay que comer bagre, pescado con cuero, que no hay que comer morcilla. Bueno, cuántas cosas que vienen diciendo. Ya unos van diciendo una cosa, otros van diciendo otra, o como los mormones que ya vienen diciendo que Jesucristo es hermano de Satanás. Y bueno, van diciendo cosas, barbaridades cada uno, según ya su propia doctrina. Pero todos coinciden en atacar a la Iglesia Católica y todos coinciden ahorita con la teología de la prosperidad. Es venderle la idea a la gente que aquel que tenga dinero es porque Dios lo bendice y el que no tenga dinero es un desgraciado. Dios lo maldice y lo maldice porque no le dio el diezmo al pastor. Esa es la teología de la prosperidad. Y resulta que mucha gente sigue dando el diezmo y nunca ve prosperidad en su vida, pero sí ve la prosperidad en el pastor. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, nadie puede servir a 2 señores porque odiará a uno y amará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y al joven rico que le dijo que ha cumplido todos los mandamientos, le dijo, falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Y eso es lo que hoy Jesús también le grita a los pastores protestantes. Muy bien, a lo mejor no se emborracha, a lo mejor no toma, a lo mejor no baila pegado, pero te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Vende lo que tiene, sus riquezas, sus posesiones, y dáselo a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo. Entonces es una teología protestante, la teología de la prosperidad, la teología del diezmo, que no es otra cosa sino robar sin armas. Bien, Padre Luis, muchísimas gracias. Vamos a un corte. Estamos en Ñande Yarañé compartiendo con el Padre Luis Toro, que visita nuestro país y entonces viene también aquí. Gracias por su presencia y así podemos hacer conocer también todo este lenguaje, este género apologético de nuestra iglesia. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos continuando con Ñande Yarañé. Estamos hablando de este capítulo 19. Ahora sobre el término del robar que te dice el versículo 11, porque nos dice directamente: ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. Y nosotros hablábamos aquí de la terminología, robar, corrupción, en fin. Hay muchos elementos que tenemos que tomar en consideración. Esto decíamos que el robo se considera, y la mentira y el engaño mutuo. El verbo utiliza la palabra, el verbo ganab, se dice, ¿verdad? Eso en hebreo. Y tiene el sentido de robo realizado, decíamos, en secreto, furtivamente, sin violencia. Y claro, qué espectacular. Hablan de corrupción, ¿verdad? Hablan de corrupción, furtivamente, rápidamente, lo antes posible. Subí ahí en ese puesto, enseguida, furtivamente. Y rápido tengo que hacer, nadie se tiene que dar cuenta. Y después dice en secreto, y claro, a pesar de que hoy en día en secreto, sino que lo instante con Quinini, ¿verdad? Más o menos continúa ahí en secreto. Pero sobre todo esta clase de robo, es muy difícil hacer un robo en secreto en este sentido. Muy difícil. ¿Por qué? Y porque aquí entonces es lo que nosotros estamos llamando una banda, ¿verdad? Una banda. Bandido, de ahí viene el bandido, ¿verdad? O sea, una banda, o sea, es un grupo donde todos nos vamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Es una banda, donde siempre hay un jefe, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos elementos son importantes que tengamos en consideración. Aquí te dice en secreto, bueno, digamos, aquí las cosas parecen que eran un poquitito más. Tal vez en secreto hoy se procura hacer, ¿verdad? Se procura hacer esta clase de robos, pero en cosas mucho más pequeñas. En las cosas muy grandes, como le estaba diciendo, es muy difícil, ¿verdad? Porque en todo caso hay una cadena de mandos, ¿verdad? Una cadena de mandos. Entonces, depende de y depende de y depende de y entonces, uno que le controla al otro, otro que le controla al otro. Entonces, hay toda una cadena en este sentido. Bueno, fíjense lo que dice el código de Hammurabi. Antiquísimo, 5000 años antes de Cristo era Hammurabi, que obliga al ladrón de un buey, oveja, asno, cerdo o barca que se restituya 30 veces si el afectado es el templo o el palacio. A que vean, 30 veces. Si vos le robás al gobierno, tenés que devolver 30 veces lo que robaste. Y aquí robamos al gobierno y después alguna vez el gobierno te tiene que pagar otra vez porque vos le demandaste. Imagínate, amor. Y aquí si le robó al gobierno, le tiene que devolver 30 veces ese precio. Dice, qué pucha. Si le roba, ¿a quién dice? Al templo o al palacio. 10 veces si es un individuo. En caso de no tener con qué restituir, será ejecutado. ¿A qué vean? Será ejecutado directamente. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Imagínense, miles de años atrás. Ellos ya hablaban de esta manera.
Según los lexicógrafos, la diferencia sustancial entre los verbos mentir se dice en hebreo quijes, upala mentir, de yapu, quijes. Y engañar se dice shiker. Hateku ipupona oñe guaraní venderá shikero. Ahí se dice entonces engañar, ambotaushue. Y esto estriba en que mientras el primero, ¿verdad? El quijesh, que es el mentir, niega una verdad, el otro, sin embargo, el engañar, el shiker, afirma una mentira. O sea, le salva a una mentira. Esto es interesante, engañar es eso. O sea, yo soy juez y estoy queriendo engañar al pueblo. ¿Por qué? Y porque yo estoy justificando y estoy diciendo que esta persona no robó. Entonces yo soy un chiquero realmente, un shiker. Soy un mentiroso. Estoy engañando. Le estoy engañando o le estoy queriendo engañar al pueblo. ¿Por qué? Y porque firmo ahí como juez y digo, no, este queda libre porque en ningún momento tocó un solo centavo. No tocó este. Vea la shiker. Y el mentir se dice quijesh. Entonces el primero niega una verdad. O sea, yo digo, yo no hice. O sea, no está asumiendo su responsabilidad. No, absolutamente. Y encima te dice, venga y mire y haga y lea y no sé qué cosa, ¿verdad? Vea la quijesh. Niega una verdad. Y el segundo le afirma esa mentira que hizo el otro. Ahora hay otra palabra que se dice amit, que significa otro, el otro, amit. Suele designar igualmente al hermano o miembro del mismo pueblo, pero no al extranjero. Lo que obviamente, y a tenor de la legislación del Levítico, no significa que se puede engañar al extranjero, es decir, no se le puede engañar al amit. Mira un poquitito el sentido, ¿se acuerdan cuando hablábamos en el capítulo 18 del Génesis? Era muy interesante porque aquí aparecían, sobre la hospitalidad no hablaba aquí, ¿verdad? El Éxodo capítulo 18, era un capítulo maravilloso porque ahí estaba apareciendo nada más y nada menos que Dios, ¿verdad? Estos tres hombres que se iban acercando. El Señor, dice luego así, el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora del caluroso día. Alzando los ojos, divisó 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hacia el suelo y dijo, Señor mío, etc. Y le recibe, ¿verdad? Este es el otro, este es el amit, Yo le tengo que ayudar a ese extranjero. Es la hospitalidad. Esto ya hablamos bastante sobre el aspecto de la hospitalidad. El respeto al extranjero. Es decir, yo me pongo a su servicio. A pesar de que, como siempre y en toda cultura, después entran también las rivalidades, ¿verdad? O sea, los problemas con respecto al extranjero. Hay un momento en el cual hay una cosa de la xenofobia, se dice, ¿verdad? O sea, todo lo que es adverso, ¿verdad? A todo lo que es extranjero, a todo lo que no es de mi pueblo. Entonces es como dejar de lado, no asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y entonces nosotros nos quedamos ahí. Y eso sobre todo en tiempo de Esdras, en tiempo de Nehemías, que ellos insistían mucho, pero la problemática también uno tiene que entender. Era la problemática de qué cosa? Era la problemática del casarse con los extranjeros y dejar entrar a otros dioses. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo tan lindo del 19, libro de Levítico, versículo 11, que nos hablaba un poco del robar o del engañar. Ahora pasamos al versículo 12, que prohíbe. ¿Qué cosa prohíbe esto? No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. ¿Viste? Siempre te pone el yo soy el Señor. Y aquí se refiere directamente al nombre de Dios. No jurar en nombre de Dios, en falso. Profanarían el nombre de Dios. ¿Qué significa profanar el nombre de Dios? Y quiere decir que vos te estás justificando. Te juro por Dios, te juro por Dios. Y dice, pero vos estás jurando, estás profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor, te lo digo, te lo advierto. Porque eso no es porque yo Dios te voy a castigar, sino que porque esta es una forma como nosotros nos estamos engañando. Es una forma de engañarnos. Es una forma como nosotros estamos autojustificando una acción negativa nuestra y no estamos aceptando esa acción negativa que estamos haciendo. Entonces nos estamos escondiendo detrás de los árboles, como dice Génesis, ¿verdad? Nos engañamos, es un autoengaño. Versículo 12, por lo tanto, prohíbe usar falsamente el nombre de Dios, de jurar, sobre todo en procesos legales. Yo he conocido gente que poniendo la mano sobre la Biblia, entonces han jurado, porque eso es juramento, y diciendo mentiras, y asumiendo y diciendo, sí, es así. Esto es jurar en nombre de Dios. Y eso que se hace ahora, hay mucho, ¿verdad? Y eso en el sentido religioso también se hace, ¿verdad? En la vida religiosa también. Y hay muchos, ¿verdad? Que incluso religiosos, religiosas, y no solo eso, ¿verdad? Sino que laicos, o sea, todos. Y te hace jurar. Al reo no se le hace jurar, ¿verdad? Porque tiene el derecho de la defensa. Pero el otro, el que está, ¿verdad? Y esa es la famosa difamación, ¿verdad? Entonces va y jura. Bueno, vamos a ver un poco qué nos dice, cuáles son las consecuencias, por qué Dios prohíbe eso, cuál es el mal de jurar algo que vos sabes bien que no es así. Y entonces, donde vos estás buscando otros intereses. Algunos enseguida dicen que le parta un rayo porque juró en contra falsamente, que se muera, todo lo que sea. No, Dios no actúa así.
Dios no actúa así. Y vamos a ver cómo actúa el Señor entonces con esta clase de personas, ¿verdad? Prohíbe usar falsamente el nombre de Dios, jurar, sobre todo en los procesos legales. Sobre todo eso encontramos, por ejemplo, en Éxodo 27, 20, 16, 23, 1, 23, 7 y así. Se ve claramente que para la mentalidad semita, es decir, ahí del Oriente, el nombre es importante y designa la esencia de la realidad o persona nombrada. Entonces, claro, yo al difamar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y estoy yendo contra el nombre de esa persona. Entonces el nombre pues es la identidad. Yo estoy yendo contra la identidad, le estoy perjudicando su propia identidad. Le estoy perjudicando, nosotros decimos el buen nombre, se llama su buen nombre. O si no decimos de otra manera, su buena reputación. Estamos perjudicando la reputación. Por eso que está diciendo jurar en falso, ¿viste? Y si estoy perjudicando, peña tende poner que pegar, porque como yo le dije alguna vez, bueno, nosotros queremos a ese que juró en falso, a ese que habló mal de mí, a ese que no sé qué cosa dijo, una mentira, que Dios le parta, que Dios le rompa, que Dios le mate, que Dios le traiga un cáncer. Cualquier cosa que se dice, termina aconsejando como país, ¿verdad? Ante situaciones así, ¿verdad? Es dolorosa, ciertamente que es muy dolorosa, ¿verdad? La situación que se vive. Pero el Señor te pone de otra manera, porque cuando te está diciendo el nombre que es importante y designa la esencia de la realidad o de la persona nombrada, es decir, tu propia reputación, tu propio nombre que está en juego aquí, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, con el tiempo se pasó a jurar no por Dios, sino que por las criaturas, prácticamente igualmente después condenada en el Nuevo Testamento. Yo no puedo jurar, te juro por mi mamá, te juro por mi papá, te juro por no sé quién, ¿entendiste? Por los nombres. Pero también esto fue después desterrado. Esto no tiene que ser así, ese estilo de juramento, ¿verdad? Y esta es la palabra que se utiliza, shav. Así se dice entonces el jurar, shav. Traducida, ese shav, ese juramento, en falso o vano. Es un shav. Es decir, es una cosa falsa, una cosa vana. Y tiene esa raíz hebrea que significa estar vacío, porque shav significa vacío, no tiene contenido. Estás jurando en falso, significa, de ahí viene el juramento en falso, juraste en falso, juraste en vano, decimos también, ¿viste? De ahí viene, de la palabra shav. Y shav quiere decir sin contenido, no tiene un contenido en el cual se puede afianzar o se puede asegurar que lo que vos estás diciendo es verdadero. En el sentido de estar sin sustancia, sin dignidad lo que estás diciendo. Aunque explícitamente se refiere al juramento, es probable que la prohibición interpretada en un sentido amplio incluya también la manipulación del nombre de Dios. Porque claro, cuanto más neyapú, entonces más querés jurar por Dios. Cuanto más neyapú, entonces vos, yanteco ya hoy, y yapú ante con la y testigos ahí la gente. Qué lindo, ¿viste? Con la ñandeñenga o superayuma, ¿viste? En la cultura bíblica. La yapú ante con la y testigos ahí. Y claro, oye, por todas partes, ¿cómo lo que voy a convencerte y te voy a decir? Pregúntale a fulano. Porque vos no estás seguro de vos mismo. De coheré. ¿Había cierto? ¿Es cierto? Entonces me vas a preguntarle a fulano y preguntarle. ¿Cuánto ya ve por anducata? Ahí se dice yapú y nada. Y eso son ñenga, ¿verdad? ¿De qué cosa? Y esta cosa son ñenga de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad, ¿verdad? Y entonces, estas prohibiciones en un sentido amplio incluye también la manipulación del nombre de Yahvé en actos de magia, en sortilegios, en perjurios o maldiciones. Entonces, claro, como yo me siento tan mal, ¿verdad? Me siento ofendido en mi dignidad, en mi reputación, entonces vienen todos estos elementos, ¿verdad? Influye también en una manipulación, ¿verdad? Con los actos de magia, sortilegios, perjurios, maldiciones contra los demás. Volvemos enseguida con más
ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Seguimos con Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre esto del jurar en falso, ¿verdad? De cierta manera nos dice el hecho de que se diga que lo que se profana es el nombre de Dios y no al mismo Yahvé. Es el nombre de Dios el que se está profanando. No es a Yahvé mismo que le profanamos, ¿verdad? Con la mentira, con el falso testimonio. Significa que se entiende que es imposible que se profane o esto se desacralice. O sea, a Dios no lo podemos, a Dios, porque Dios es Dios. Pero entonces el nombre de Dios, es decir, la identidad. ¿Se acuerdan? Éxodo 32. Es el nombre de Dios, es el nombre. No es a Yahvé mismo, ¿verdad? Porque Yahvé es Dios. Entonces, a Dios no le haces daño, vamos a decirle, ¿verdad? O sea, el nombre de Dios es lo que nosotros aquí estamos utilizando mal. Y por lo tanto, se entiende que es imposible que se profane al mismo Dios. Algunos autores entienden que el nombre de Yahvé significa infinitamente más que el ítem Yahvé en el vocabulario escrito u oral, implicando incluso a la religión de Israel. Por lo que el sentido amplio de la prohibición podría entenderse como tú no harás mal uso de tu religión. Qué lindo que está esto. Profanar el nombre de Dios es entonces que vos estás utilizando mal tu propia religión. ¿Y qué quería decir religión? Ani que penderezaraite, religarse, reunirse a qué cosa? A tu mismo origen. Religarse. Desde Dios yo entiendo quién soy. Y desde ese entendimiento, quién soy, entonces yo me vuelvo a mi origen. Es decir, me encuentro conmigo mismo. Y cuando yo estoy jurando en vano el nombre de Dios, quiere decir que yo no soy yo mismo. Apenas que dice la Yapú, yo no soy yo mismo. O sea, yo no tengo personalidad. Yo no soy capaz de asumir quién soy yo y de decir la verdad. Porque de cierta manera,
no quiero ser descubierto, o no sé, habrá miles de razones, pero entonces yo no digo la verdad. Entonces yo prefiero condenarte a vos. Sí, él es así, sí, él es así. Pero en realidad, el problema ¿dónde está? Está en vos. Ahí está. Ese es entonces ese castigo. Entonces uno no tiene que estar diciendo que te parta un rayo, que Dios te maldiga, que te salga un no sé qué enfermedad. Sino que aquí te está diciendo simplemente que cuando vos mismo estás haciendo algo en falso, en realidad el problema sos vos mismo. Es decir, vos no te estás religando, estás utilizando mal tu religión, el religarse. Nindeo, inde, guaymá, bandé. O sea, vos estás en serios problemas de identidad. Problema de identidad lo que tenés entonces. Entonces, atención, esto es muy importante, porque en ella pública. Entonces, el mentir, ¿se acuerdan? Esto que está volviendo, simplemente que está volviendo al Génesis capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Lean un poco ese después. Cuando el hombre le llama, ¿verdad? En el 9 luego ya le pregunta primero a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando le dice, ¿dónde estás? Decíamos en aquel estudio de aquel entonces, nosotros decíamos, ¿cómo estás parado? ¿Quién sos vos, hombre? ¿Cuál es tu identidad? Después de ese pecado, ¿cómo vos te encontrás? Y el hombre ciertamente, y ahí viene su problema de identidad, porque cuando Dios le pregunta y le dice, porque Dios ya sabe y le hace una pregunta retórica, le dice, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Y le dice enseguida, no es que le dice, sí Señor, comí, reconozco mi identidad, me estoy religando, religión, a mi propia identidad y me doy cuenta que me equivoqué. No, ¿qué dice? La mujer, pecuñanderemo iba después a veces quiere. Y entonces por eso yo pequé. Pero viste que entonces no me estoy religando. Estoy haciendo sencillamente un falso testimonio. Porque aquí el problema no es que la mujer te haya dado o no te haya dado. Aquí el problema es que vos hayas aceptado sabiendo quién sos vos y sabiendo de esa obligación moral que vos tenías y que vos tenés. Vos sabés tu obligación moral. Vamos a decirlo en otro término. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, ¿verdad? de nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, no sé, me meto ahí con mi secretaria, me meto con no sé quién. Ya, ande con remenda. Vos sabés que tenés tu familia, tenés tu hijo, tenés con tu esposa. A ver, socio, va, y entonces, de ella pues viene la iba y ella dice, no, yo, no, jamás. Ella coge, viste que esto, que aquello, papá. Eres yo con todas las mentiras. Te falta religión, ¿viste? Te falta religarte contigo mismo. Es decir, religarse quiere decir ir a lo profundo de vos mismo. ¿Quién soy yo? En síntesis, no estás aceptando tu misma personalidad, tu identidad. Es una cuestión de identidad entonces aquí. Qué espectacular que esto es. Realmente Dios nos hace entrar en nosotros. Dios nos hace entrar en nosotros. Y esto es lo principal y elemental para que haya conversión. Como dicen, ¿verdad? Los santos. Si vos no asumís tu realidad, tu identidad, después es imposible cambiar. No le cambiamos ahí. Ni tractor veré tirano, ni güey veré tirano, no le cambiamos ahí. ¿Por qué no vas a cambiar? Y porque nosotros no estamos entrando y no nos damos cuenta de nuestra propia identidad. El día que nosotros entendamos nuestra propia identidad, ahí nosotros vamos a dar ese paso tan importante, ¿verdad? Vamos a ver un poco lo que nos dice el judaísmo, la Mishnah. Qué interesante siempre, ¿verdad? En su reflexión. Nosotros venimos de la Mishnah, o sea, venimos del pensamiento judío. El cristianismo, ellos eran judíos, Jesús era judío, tenía el pensamiento del Antiguo Testamento con la renovación y sobre todo con el cumplimiento de Dios que hace en la persona de Jesús, renovando algunos elementos. Pero no pensemos que Jesús, como dice la Biblia, viene a cambiar todo. ¿Qué dice Jesús? No viene a cambiar nada, ni una coma, sino que a darle cumplimiento. Y darle cumplimiento nos hace pasar, sobrepasar incluso eso. Y la Mishnah afirma que el que profane el nombre de Dios en secreto, tanto si ha obrado por error como intencionalmente, será castigado públicamente, aunque no especifica de qué manera. No dice de qué manera tiene que ser castigado.
La prohibición de pronunciar el nombre de Dios obligó a los escritores hebreos a agudizar el ingenio para buscar nuevas alternativas y crear una serie de denominaciones paralelas que remitían a la divinidad en forma indirecta. Tal es el caso de Qumran, por ejemplo, en el documento de Damasco, donde designan el nombre de Dios, Él, y dicen Adonai. Es ahí donde cuando leen ellos Yahvé, nunca dicen Yahvé, sino que dicen Adonai, para no profanar el nombre de Dios. Por hoy concluimos ahí. Seguiremos con esta reflexión, queridos amigos, tan interesante. Por hoy les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por